Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos un invitado especial, el senador Carlos Antonio Losada, conocido en las FARC, ¿no? El nombre real suyo es Julián Gallo. Así es. El tema que vamos a tratar es bien interesante hoy, pero nuestra costumbre es destacar la hoja de vida de los participantes. Senador Julián Gallo, ¿usted qué quiere destacar de su hoja de vida? No, realmente mi hoja de vida es muy sencilla. Yo desde los 15 años inicié mi militancia política en la Juventud Comunista. 2 años después, a la edad de 17 años, ingresé a las FAREP hasta el año 2016 que firmamos los acuerdos de paz, y a partir de allí integrante de la dirección de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y hace un año desempeñándome como senador de la República por este partido. ¿Cómo se siente usted como senador? Ese cambio es muy brusco, de la actividad guerrillera a ser senador de la República. Pues digamos que ha sido un aprendizaje realmente lo que hemos estado haciendo durante este año que vamos a completar de ejercicio parlamentario. Desde luego que salir de la selva a, bueno, de alguna manera esta otra jungla que es el Congreso de la República, pues representa un cambio bastante drástico, pero pues hemos tratado de hacer el esfuerzo de hacerlo lo mejor, ¿no? Usted tuvo una iniciativa parlamentaria y por primera vez la Fuerza del Común cita un debate de control político en el Congreso de la República, en la Comisión Primera Constitucional del Senado. Cuéntenos, ¿cómo se sintió usted en ese debate de control político? Bueno, pues primero que todo destacamos que de manera coincidencial se dio el debate la fecha en que se estaban cumpliendo los 55 años de la operación militar que en el gobierno de Guillermo León Valencia se lanzó contra esa comarca campesina que significó en ese momento el surgimiento de la FAREP. ¿Está hablando de Marquetalia? Estoy hablando de Marquetalia, en una operación que se había planificado para 2 semanas y que terminó convertida en una guerra de 53 años. En ese momento, seguramente quienes desde el Congreso de la República, fundamentalmente en cabeza del senador Álvaro Gómez Hurtado, nunca se imaginaron que esas palabras incendiarias que él lanzaba desde el Congreso de la República fuesen a desatar una confrontación, digamos, de esa magnitud. Y bueno, coincidencialmente decimos, justo en el salón que lleva por nombre Guillermo León Valencia, frente a la Plaza Álvaro Gómez Hurtado, 55 años después, la voz de aquellos campesinos que se alzaron en armas frente a la arremetida militarista del Estado llega al Congreso de la República. Me correspondió a mí ese honor y tratamos de hacerlo desarrollando un debate de control político con el que consideramos nosotros es en este momento el tema más importante que debe concitar la atención del conjunto de la sociedad colombiana, y es el asesinato sistemático de líderes sociales, y al lado de eso pues también el asesinato sistemático de exguerrilleros y exguerrilleras que firmamos la paz. Este tema sin lugar a dudas debe ser el que mayor atención capte de la sociedad colombiana, porque estamos convencidos que no se puede hablar de una verdadera democracia en una sociedad que ve cómo en los últimos 2 años, solo para reseñar esos 2 últimos años, sin que esto sea un fenómeno nuevo, han sido asesinados más de 680 dirigentes sociales de todos los partidos. Yo debo aclarar esto, no estamos diciendo que estos dirigentes sociales todos sean integrantes de la Fuerza Alternativa o del Partido Verde o del Polo, no, son dirigentes sociales indiscriminadamente que pertenecen, digamos, a los distintos partidos, pero eso no disminuye, digamos, la gravedad de lo que está sucediendo, al igual que es muy grave también el asesinato de los 132 exguerrilleros y 32 familiares más. Es realmente un drama lo que está viviendo esta sociedad, y por eso queremos y necesita la sociedad colombiana que este tema pase a ocupar el centro del debate político, porque de lo contrario, si no somos capaces, todos los colombianos, de solucionar este problema, estamos entrando en una situación de inviabilidad de
de la democracia colombiana. ¿Por qué cree usted que la sociedad es indiferente? Prácticamente hay una indiferencia del conjunto de la sociedad colombiana frente al tema de tanto asesinato. Es decir, hay países que están en peores circunstancias que nosotros, los colombianos, y hay revueltas en las calles, el caso de Venezuela, pero nunca ocurre esta forma de asesinar a la gente, y aquí parece que no tuviera sentido el derecho a la vida. Bueno, es que nosotros venimos de una prolongadísima etapa histórica donde la violencia siempre ha sido una de las características del sistema, del régimen político. Por eso, cuando nosotros firmamos la paz, llamábamos la atención, y está contenido en los acuerdos de La Habana, en el sentido de que la firma de la paz debe ser el inicio de un proceso que nos lleve a iniciar la fase de consolidación de lo que debe ser Colombia como nación. Hasta ahora nosotros podemos decirlo claramente, y así lo demuestra la historia de nuestro país, no hemos logrado culminar ese proceso de la construcción de un Estado nacional. En Colombia esa ausencia de Estado se expresa en que no tiene el control del monopolio el Estado colombiano, el control, perdón, del territorio. Y no el monopolio de las armas no tampoco. Tiene el monopolio de las armas y de la fuerza, tampoco de la hacienda pública y de la justicia. Ese proceso hay que culminarlo, pero hay que culminarlo comenzando por completar la firma de la paz. Con las FARC se avanzó, digo yo, un trayecto muy importante, pero aún quedan factores de desestabilización en los territorios que hay que desactivarlos. Y por experiencia propia nosotros sabemos que eso no es posible exclusivamente por las vías de la acción policial y militar. Esa es la preocupación que tenemos con el actual gobierno, que en su propuesta de seguridad vemos un marcado acento hacia la represión, hacia lo que se denominó en su momento la seguridad democrática, es decir, con un énfasis en las fuerzas militares y de policía, y no con los factores estructurales que han determinado este fenómeno, que es la ausencia de Estado, entendiéndose la posibilidad de desarrollo económico y social de esos territorios. Mire, hay la polemología, que es el estudio de la violencia y la paz, trata el tema colombiano de una forma diferente. Le voy a poner el caso, no entiendo por qué en Colombia le da miedo mencionar inclusive el tema del posconflicto. Creo que en el Plan Nacional de Desarrollo y las instituciones que están encargadas en el gobierno del presidente Duque le han cambiado hasta los términos. Ya no se llama Consejería del Posconflicto o Ministerio del Posconflicto, sino que tiene otro nombre, que es el Ministerio o la Consejería de la Estabilización. Ese temor de los colombianos y el establecimiento colombiano a tratar de entender qué es el posconflicto en Colombia. Para ustedes, ¿qué es el posconflicto? Bueno, nosotros preferimos el concepto del posacuerdo, porque de alguna manera la idea del conflicto siempre es inherente a la sociedad, digamos. La sociedad como un fenómeno siempre tendrá conflictos y es apenas natural. De alguna manera la sociedad se desarrolla sobre la base de los conflictos o de las contradicciones. Sí, pero los polemólogos le dicen el posconflicto, claro, cuando hay acuerdos o se derrota a la contraparte por la vía militar. Correcto. Aquí un acuerdo por la vía política. Correcto, es que para allá iba. En este caso específico, el sector que está actualmente en el gobierno se ha empeñado en una teoría negacionista que no reconoce la existencia de ese conflicto social y armado que hemos estado atravesando durante muchas décadas, y negar ese conflicto pues los lleva a hacer una serie de formulaciones que no están asentadas en la realidad que vive Colombia actualmente. Ellos más bien son de la teoría que ese Colombia... tema nos interesa mucho, pero vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra.
Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Senador Gallo, veníamos hablando de un tema crucial, y es el tema de la negación al tema de darle estabilidad al proceso de paz firmado con ustedes. ¿Qué nos tiene que decir sobre esa negatividad que existe hoy? Sí, estaba diciendo que negar el conflicto es negar la realidad, y cuando se niega la realidad, pues es imposible formular salidas y alternativas a los problemas que partan, digamos, de la existencia objetiva del fenómeno, en este caso de lo que fue el conflicto entre el Estado y las FARC. Y entonces nos quieren llevar hacia una idea que aquí lo que hubo fue un conflicto terrorista. Y esa idea del conflicto terrorista impide reconocer al adversario. Y cuando uno no reconoce al adversario, pues sencillamente quiere exterminarlo. Y por eso vemos cómo no solamente se cambiaron los nombres de las consejerías, no solamente se cambiaron la denominación de algunas instituciones, sino que desde la propia bancada del gobierno del Centro Democrático se ha desatado una verdadera ofensiva de estigmatización, de criminalización, de señalamiento, que no dudamos nosotros en decir constituye, a la luz de la Convención Americana de Derechos, un delito de odio, sino que también a la luz del Código Penal colombiano se cae también en un delito que prohíbe incentivar, más allá de que exista el derecho de opinión, incentivar al odio por razones de credo religioso, de militancia política, de raza, de color, pero que a su vez esa incentivación del odio y de la estigmatización de alguna manera termina legitimando las acciones que se vienen ejecutando por parte de organizaciones criminales contra los dirigentes sociales y quienes firmamos la paz. De manera que esa concepción negacionista es sumamente dañina, nociva, para lo que usted denominaba el posconflicto. Hay que entender que firmamos ya un acuerdo de paz, que se trata es de pasar la página, de ir aclimatando unas condiciones ya no solamente de reconciliación y de perdón, sino de convivencia. Colombia tiene que comenzar a transitar el camino que le permita a la sociedad colombiana aprender a convivir en medio de sus diferencias, en medio de sus conflictos. Llevamos más de 200 años matándonos entre colombianos, y por eso decimos, la firma del acuerdo debe llegar a la posibilidad de que creemos, un verdadero Estado nacional. Bueno, pero retomemos un poco el tema. El tema crucial en este momento es la muerte sistemática de líderes sociales de todas las razas, credos, partidos, etcétera, etcétera. Dentro de eso están los excombatientes y los familiares de los excombatientes de la Fuerza del Común. Ustedes en el acuerdo, hay una cosa que se llama POA o PAO, una cosa así, que es los planes operativos para esas alertas tempranas. En los posconflictos se denomina Consejo de Normalización. ¿Eso por qué no ha funcionado? Si en el resto de los países donde se ha desarrollado
este tema del posconflicto ha funcionado y aquí en Colombia no ha funcionado. Bueno, el debate que tuvimos ayer en la Comisión Primera tenía como objetivo exactamente eso, que el gobierno nos respondiera al Congreso de la República por qué no ha avanzado, lleva 10 meses ya de ejercicio de gobierno, en el cumplimiento de los compromisos del punto 2 y el punto 3 del Acuerdo de La Habana, que tienen que ver con las garantías para el ejercicio de la política y las garantías de seguridad, no solamente para quienes hicimos dejación de las armas, es que en el Acuerdo de La Habana se habla de garantías de seguridad también para los territorios, para las comunidades que viven en los territorios donde se desarrolló el conflicto y por supuesto para los liderazgos de esas organizaciones sociales. Allí hay compromisos claramente establecidos, hay un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Ese sistema tiene 7 componentes y de esos 7 componentes solamente están funcionando a media marcha 3 componentes. El debate iba dirigido a que el gobierno le explique a la sociedad colombiana por qué, si hay ese asesinato sistemático, no tiene la voluntad política para implementar ese punto que sin lugar a dudas garantizaría por lo menos que tuviéramos ya una hoja de ruta para enfrentar ese fenómeno. La tesis de la Fiscalía y el mismo gobierno es que no hay sistematicidad en los asesinatos de los líderes populares y en los excombatientes de ustedes. Esa es la tesis que viene expresando la Fiscalía General de la Nación. No, pero una tesis, primero, que no es realista y segundo, que de alguna manera termina legitimando lo que está sucediendo. Nosotros decimos, si hay sistematicidad por una primera razón. Bueno, miren el número, si usted suma los 680 dirigentes sociales, los 150 exguerrilleros y familiares, pues eso nos va a dar una cifra aterradora de más de 900 personas que han sido asesinadas en los últimos 2 años, todas en los mismos territorios. La cifra ya de por sí dice, aquí hay algo que se repite, que es sistemático. Si usted pone los mapas de los 2 fenómenos, va a ver que coinciden, son los mismos territorios. ¿Qué caracteriza esos territorios? Que no hay Estado. Ese es un tercer y el elemento central de la sistematicidad. El Estado se ha negado históricamente a hacer presencia en esos territorios. La tesis suya al comienzo fue decir de que ustedes se alzaron en armas porque había un déficit de Estado. Y resulta que ustedes hicieron un acuerdo y sigue el mismo déficit de Estado. Sigue existiendo el mismo fenómeno, desafortunadamente. Y cuando decimos que no hay Estado, estamos significando que esos territorios no han sido posible incorporarlos al desarrollo nacional. Hoy en día, esa Marquetalia donde se inició la confrontación, todavía no tiene la carretera que estaban exigiendo esos campesinos que fueron agredidos en ese momento. Es decir, transcurrieron 53 años de guerra y el Estado no fue capaz de construir esa carretera. Todavía para llegar a ese sitio donde estaban ubicados esos campesinos hay que llegar a lomo de mula en el siglo XXI. Y esa historia se repite a lo largo y ancho del país. Pero un orgullo de ustedes como Fuerza del Común, deberían de hacer esa carretera ustedes. Por supuesto que vamos a uno de los proyectos que presentamos en esta legislatura tiene que ver precisamente con crear la subdirección de las vías terciarias, porque eso son cosas concretas, digamos, ¿cómo incorpora usted esas regiones al desarrollo del país? Creándole primero vías, conectándolas con el país, garantizando la posibilidad que el campesino, si cultiva yuca y plátano, pueda traerla al mercado y no que tenga que recurrir al único producto que en esas condiciones de aislamiento les genera alguna posibilidad de subsistencia, que es el cultivo de uso ilícito. Esa es la esencia y la raíz del problema. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible.
Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al canal Congreso del programa Pido la Palabra. Senador Lozada, estamos en el último segmento de nuestro programa. Ha estado muy dinámico. ¿Qué queremos destacar y concluir sobre esto? ¿Qué sugerencia le podemos hacer al gobierno nacional, a la sociedad colombiana, a la Fiscalía General, a todos los entes de control de este país, para que el tema de los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes no siga ocurriendo? La única alternativa que tenemos frente a eso es llevar el Estado a los territorios. Y llevar ese Estado no solamente en forma de policía y de ejército, es decir, en esa concepción limitada de la seguridad, sino en forma de desarrollo. Le estaba diciendo, cuando concluyó el segmento anterior, el gobierno quiere zafarse de su responsabilidad diciendo, no, es que es el narcotráfico y son las organizaciones criminales que hay en esos territorios los responsables. Y uno dice, bueno, sí, son ellos, pero ¿por qué existen esos factores de violencia en los territorios? ¿De quién es la responsabilidad de garantizar que esos fenómenos, las causas que los originan, desaparezcan? Pues del gobierno y del Estado colombiano. Entonces decíamos, si llevamos carreteras, si llevamos puentes, hospitales, escuelas, desarrollo, el campesino no se va a ver obligado a recurrir a ese tipo de cultivos y por ende va a desaparecer el eslabón inicial, el más débil de esa cadena. Si existen cultivos de uso ilícito es porque el Estado no ha garantizado la posibilidad de una reforma rural integral en este país que incorpore las mejores tierras, las más productivas, al mercado nacional. Esas tierras, entre otras cosas, están en manos de muy pocos en Colombia y por eso esos mismos que se oponen a la paz son los dueños de la tierra. Es decir, este es un fenómeno estructural que tiene que ver además que con esa forma de propiedad latifundista de la tierra siempre ha existido el paramilitarismo en la época de la violencia con la denominación de bandas de pájaros, luego paramilitares y ahora se llaman bandas sucesoras del paramilitarismo, pero en esencia es el mismo fenómeno, es decir, la existencia de ejércitos privados que imponen su ley, que imponen la hacienda, es decir, cobran impuestos, tienen control de territorio, hacen justicia por su propia mano. Y entonces el Estado dice, no, es que es responsabilidad de ellos, sí, pero es que el Estado es el responsable de garantizarle la vida a todos los colombianos sin ninguna distinción. Si el Estado y el gobierno no son capaces de garantizar eso, el derecho básico que es la vida, no podemos decir que Colombia estemos viviendo en una verdadera democracia. Esa es la esencia del problema. Mire, Malasia tuvo una guerra de 50 años. Malasia era el principal productor de opio en el mundo. Hubo un acuerdo de paz, se pusieron de acuerdo la sociedad y construyeron como orgullo las Torres Petronas. Los climas, todo es igual a la geografía colombiana. Y aquí seguimos en el debate del sí y el no. ¿Ustedes qué proponen para superar ese debate del sí y el no en Colombia, del referéndum, bueno, el plebiscito? Por lo menos lo menos que se pudiera hacer es que Iván Duque comience a gobernar. Que hasta ahora no ha gobernado, y no ha gobernado entre otras cosas porque tiene la oposición fundamental en su propia bancada de gobierno. Aquí el determinante de la discusión política lo está imponiendo el senador Álvaro Uribe a partir de sus propios intereses personales y de grupo. Y el presidente Iván Duque se ha dejado llevar
por esa agenda política de lo más retardatario de su partido y se le ha olvidado que él es el presidente de todos los colombianos. Por eso, para pasar esta página, presidente Iván Duque, lo que le pedimos es que comience a gobernar. Defina usted una agenda que sea de interés y de prioridad nacional y no se dedique a defender y a dejarse llevar por los intereses de Álvaro Uribe Vélez. Seguir profundizando odios, diferencias, no va a permitir pasar esa página que hoy en día todos los sectores políticos de este país consideramos una necesidad. Por eso fue que no fue posible el acuerdo político al que usted convocó, porque era un acuerdo político excluyente, antidemocrático, que no permitía consultar la opinión de la oposición y de los sectores alternativos. Yo creo que usted, presidente Duque, todavía está a tiempo de comenzar a gobernar. Es un hombre joven que pudiera conducir al país en esta etapa de transición al cierre definitivo del conflicto, pero esa decisión solo está en sus manos. Bueno, nos va a acabar el tiempo. Dígale un mensaje muy esperanzador a los colombianos. ¿Cómo podemos llegar a la reconciliación nacional? Yo creo que de manera imperceptible ese camino ya lo estamos transitando. Es muy significativo que cada día nuevos sectores se vinculen a la defensa de los acuerdos. Nosotros sabíamos que este proceso no iba a ser fácil. En medio de las dificultades, desde la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, les podemos decir, vamos a insistir en la implementación de los acuerdos. Sabemos que va a estar determinada esa implementación porque seamos capaces de conformar una mayoría que se oponga a quienes no quieren que el destino de Colombia sea la paz estable y duradera. Hay una cosa que está en duda en un segundo porque nos acabó el tiempo. Siempre colocan en duda. Ustedes tienen la decisión tomada. ¿No hay reversa a coger las armas de nuevo en las FARC? No existe esa posibilidad. La decisión irrevocable de la dirección del partido y de la mayoría de las bases partidarias es seguir adelante por encima de las dificultades. Mil gracias por estar aquí, senador Antonio Lozada, en el programa Pido la Palabra. A ustedes muchas gracias, muy amables, y esperamos volver a este importante programa para expresar nuestra opinión. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.